qué nos dejó o qué te dejó como periodista y como persona Canarias Directo? Pues me dejó cercanía. El saber que en Canarias hay distintos perfiles de personas, nos hace más tolerantes y que nos acerca quizás a lo que hablábamos antes, Pedro, a ese contacto con la tierra. Por la puerta y me siento como en casa. Una conversación puesta en todas las brasas, hablando de las cosas que ahora pasan. Temas diversos los hablamos aquí en mi casa. El alma sana y el tiempo no pasa. La vida canta y la pena se atrasa. Hay cosas que no ves pero que pasan. En la silla se sienta y la charla va a comenzar. Los micrófonos se encienden, esto está a punto de empezar. En casa, el podcast de Pedro Rodríguez. La conocemos por su paso firme por la televisión, pero ahora se lanza a un nuevo reto: liderar un programa matinal en Canarias Radio. Es la única mujer al frente de este tramo radiofónico en circuito regional. Ha arrancado con fuerza y empieza a dejar su huella. Es un gustazo tenerla en casa, profesional, familiar y buena gente. Hoy está en casa, nunca mejor dicho, Estíbaliz Pérez. Hoy es de esas visitas en casa en las que uno se sienta reconfortado, sobre todo porque te une con el invitado, o con la invitada en este caso, algo especial. Estíbaliz Pérez. Bueno, bienvenida. Tal? Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, pues qué te voy a decir, yo tan cómoda porque, vamos, te conozco prácticamente toda la vida, Pedro, estoy comodísima en tu casa. No nos conocemos desde chiquititos, pero sí nos conocemos de jovencitos, ¿no? Sí, casi. Unos cuantos años, además hemos compartido incluso hasta plató de televisión. Sí, plató de televisión, locutorios de radio, de hecho, empecé en la radio y en la radio fue donde te conocí, Pedro. Sí, y historias, vivencias incluso en esta casa, con alguna que otra fiesta, ¿no? Pues sí, también en esta casa. Esta casa la conozco muy bien, la verdad que ha cambiado muchísimo, pero bueno, en esta casa hemos pasado grandes momentos, Pedro. Oye, yo que te conozco, Estíbaliz, quiero que me hables con sinceridad. ¿Cómo te defines fuera del foco? Pues me defino, yo creo que tal y como me ves en la televisión y en la cámara y en la radio, porque yo intento ser natural delante y detrás, sin cortapisas. Yo creo que no escondo más allá que lo que soy, aunque luego la gente cuando paseas por la calle y ve que eres un rostro conocido, que te conocen de la tele, quizás puedan pensar que eres una persona inaccesible, pero nada más lejos de la realidad. Cuando hablan conmigo entienden que soy como soy, que voy a hacer la compra al supermercado como todo el mundo, que me voy al parque cuando tenía los niños pequeños a jugar con los niños como todo el mundo, que salgo a hacer deporte a la calle como todo el mundo, es decir, soy tan normal y tan real como lo que ven aquí ahora mismo. ¿Y qué te ha hecho más fuerte, la televisión, la radio o la vida? Pues yo creo que de todo un poco, porque de la tele tienes el hándicap de la imagen, ¿no? Entonces ahí tienes que controlar muchas más cosas de tu apariencia, pero no lo digo de lo físico, sino de los gestos, ¿no? De lo que puedes transmitir con los gestos, con el lenguaje ese no verbal, ¿no? La radio, pues la radio quizás también te hace fuerte porque te amplía tu capacidad de improvisación. Tienes que quizás improvisar más. En la tele te apoyas en una imagen a la hora de improvisar. En la radio prácticamente te imaginas lo que estás viendo a la hora de narrar. Entonces también eso te hace más fuerte. Y luego la vida... Y eso te ha hecho sentirte muy cómoda, ¿no? Sí, porque yo creo que a lo largo de la vida y el bagaje que vas adquiriendo con los años de profesión, yo creo que te hace estar cómodo. Al principio, cuando eres un novato o estás empezando en la radio o en la televisión, te vas encontrando con experiencias en las que tienes que salir del paso. Pero eso lo vas ganando con la vida, con la experiencia, con que sabes que ya tienes un público que te conoce y que si te equivocas no pasa nada, que se rectifique y sigues para adelante. Y eso también es parte de la vida, ¿no? Que rectificas y sales para adelante, es decir, aprender... esto a rectificar es de sabios, ¿no? Y como dice, también hay otro refrán que dice, a veces se pierde y a veces se aprende. Siempre se aprende, ¿verdad? Siempre se aprende. Oye, ¿qué no negocias nunca contigo misma a estas alturas de tu vida ahora? ¿Qué no negocio conmigo misma? Pues ahora mismo a la altura de mi vida, pues yo creo que no negocio quizás el tiempo, ¿no? Que quizás es lo que más me falta en la vida, ¿no? Porque cuando no tienes tiempo, pues intentas no negociarlo, es decir, aprovecharlo al máximo porque sabes que la vida se te escapa, ¿no?
Entonces, hay momentos de la vida cuando eres más joven que dices, bueno, pues ya lo haré más adelante, ya, bueno, el tiempo me sobra, ¿no? Pero ahora te das cuenta que no, que ya tienes una familia y que cada uno reivindica su espacio dentro de tu vida y de tu tiempo, ¿no? Entonces hay cosas que ya no puedes negociar, es decir, yo creo que el tiempo ahora mismo es lo que más reivindico y lo que yo creo que ahora mismo es innegociable, ¿no? Ya el tiempo tiene que ser algo muy concreto y muy medido, ¿no? Oye, Esti, ¿y cuál es tu motor real cada mañana? ¿Mi? Tu motor real. Mi motor real, yo creo que mi motor real es mi familia, ¿no? Porque me levanto por ellos y me acuesto por ellos. Es verdad que lo hago además en una profesión que me apasiona, pero yo creo que ahora mismo es lo que me mueve, ¿no? Realmente cuando vas a trabajar ya lo haces porque ya no solo es porque te gusta, sino porque es el sustento de tu casa, ¿no? Y encima lo haces en una profesión que al mismo tiempo te reporta felicidad, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido lo tengo todo, pero ese realmente es mi motor ahora mismo. ¿Qué te conecta con tu tierra? ¿Qué me conecta con mi tierra? Pues esta pregunta me la tienes que haber pasado antes, Pedro. Ahí está el truco. ¿Qué me conecta con mi tierra? Pues yo creo que mi propia familia, de la que vengo, de mis padres, porque al fin y al cabo es una familia que ha vivido arraigada a las tradiciones, ¿no? Yo me acuerdo de muy pequeñita ponerme a calar con mi madre, con mi abuela, entre bastidores. Ahí me quería yo, entre bastidores y entre burras, que se llamaban, ¿no? Donde se apoyan los bastidores. En San Vicente, en Los Realejos. En San Vicente, en Los Realejos. Y de mi padre también el campo, porque donde tú me ves, yo también he sido niña de finca, de coger papas, de sembrar papas, de pasarnos algún que otro fin de semana llenando sacos. Entonces, eso quizás es lo más que me conecta con la tierra, porque son las vivencias de los antepasados y que realmente es lo que ahora mismo yo creo que muchos niños y niñas de hoy en día no conocen tanto, ¿no? Pero sí, yo creo que lo que me conecta con la tierra es mi familia. Al final somos unos afortunados, ¿verdad? Sí, somos unos afortunados porque tenemos todo lo que queremos, pero quizás no sabemos valorarlo. Y por eso también llaman a esta tierra las tierras afortunadas. Pero como te digo, Pedro, somos afortunados y yo creo que cada uno en su parcela, ¿no? Sabiendo valorar lo que uno tiene, lo que ha conseguido a lo largo de su vida y sabiendo ser agradecido, ya eso es ser afortunado. Vamos a entrar, si te parece, en el terreno más profesional de Estíbaliz Pérez. Venga, vamos. Esa Estíbaliz que todos hemos disfrutado en la televisión y ahora en la radio. ¿Hay alguna vez que quisiste tirar la toalla, Estíbaliz? Pues no, yo creo que no me ha llegado ese momento. No me ha llegado el momento de tirar la toalla porque, aunque hay momentos de tu profesión que te notas cansado, que es estresante, porque la profesión de la comunicación en ese sentido no tiene horario ni días en el calendario, porque es así, todo hay que decirlo. Es como un servicio público que te debes a los ciudadanos, como si fuera un médico, un enfermero, en los hospitales, en los servicios de emergencia. Nunca me ha dado por decir, hasta aquí llegué, porque todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de la vida, a pesar de inconvenientes que te hayas encontrado, me ha servido para aprender, para superarlos. Entonces, yo creo que cuando me llegue el momento de tirar la toalla, será para tirarla para siempre, porque si no ya no tiene sentido. Yo creo que como es una profesión tan vocacional, lo de tirar la toalla es algo que no he contemplado en mi vida. ¿Y qué te ha costado más, que te escuchen o que te entiendan? Pues puede ser que las dos cosas. A veces la gente te escucha pero no te entiende, o a veces te entiende pero no te escucha. Igual más lo primero, ¿no? Que te escucha pero no está entendiendo lo que dice. Puede ser que sea más eso, ¿no? ¿Y eso te llega a enfadar? Sí, me llega a enfadar. Bueno, no enfadar, tal vez impotencia, ¿no? Porque hay gente que no le entra a la cabeza determinadas explicaciones, que yo no quiero convencer a nadie con ninguna ideología ni con lo que yo pueda pensar de determinadas cosas, pero parece que hay
momentos en la vida en la que te expresas de determinadas maneras o intentas hacerles ver que esto no es así, y tú dices, pero ¿cómo no entran en la cabeza? Con lo sencillo y con lo fácil que es Sí, de de entender. Pero no sé si es un problema de educación, de cultura, pero bueno, no es que me enfade, porque cada uno es libre de pensar lo que quiera o de entenderlo como quiera, pero te hace decir que no me has escuchado realmente lo que he querido decir. ¿Qué momento fue un antes y un después en tu carrera? Un antes y un después en mi carrera, pues quizás el salto de la radio a la tele, porque fue algo que nunca me planteé en la vida. Estamos hablando de hace unos cuantos años. Sí, de hecho, ni cuando... No vamos a poner cifras ni mucho menos, sino No, unos cuantos, ¿no? No hay problema en decirlo, pero de todas maneras es verdad que digo de la radio a la tele porque a mí la tele me parecía algo inalcanzable. Cuando yo de pequeña veía la tele, yo veía la tele como algo que quedaba allá en la península, que la tele nunca iba a llegar a Canarias como medio para trabajar yo, que era lo que me quería dedicar, que tampoco me quería dedicar a la tele porque te digo, me parecía algo inalcanzable. Pero cuando realmente empezaron a surgir las televisiones locales, Pedro, yo digo, pero si esto ya está aquí, lo tenemos al alcance de la mano. Que además nosotros vivimos el boom de las televisiones locales, ¿no? Lo vimos en nuestras carnes, ¿no? Efectivamente. Y en ese sentido me siento afortunada porque a medida que yo fui avanzando en mi trayectoria profesional, esos medios se fueron creando. Esos medios se fueron creando y esos medios fueron tirando de la gente que tenía experiencia. Entonces, a los que nos dedicamos en esa época, a los medios de comunicación, se nos fueron abriendo puertas. Y quizás esa fue la gran ventaja que quizás muchos de los que estudian hoy con la voluntad de estar en un medio de comunicación, en la radio y la tele, no lo tienen tan sencillo, porque a lo largo de la vida también han ido desapareciendo medios de comunicación, desafortunadamente. Pero quizás ese día después lo marcó como el salto de la radio a la tele y digo, ¿cómo que no? Yo digo, pero si esto existe y lo tenemos aquí al alcance de la mano, ¿no? ¿Qué programa recuerdas con más orgullo y cuál con más tensión? Bueno, pues yo creo que con más orgullo y más tensión el que te voy a decir, Pedro, y tú lo conoces muy bien, porque es Canarias Directo. Además fue un desafío enorme. ¡Ah, que era tremendo! Era un desafío enorme porque era el primer programa que se hacía en Canarias que iba a conectar las 7 islas del archipiélago. Cuando éramos 7 islas, no 8 como ahora, ¿no? Pero bueno, a la graciosa creo que también nos fuimos. Nos fuimos en alguna ocasión. Sí. Algo a la graciosa seguro que hicimos. Pero era el reto de conectar las 7 islas en directo por primera vez en la historia de la televisión en Canarias. Y ese desafío nos tocó a nosotros que estamos aquí, Pedro, a ti y a mí. Tú como reportero en la calle. Corría el año 2002, o sea que ha llovido. Sí, ha llovido bastante, vaya si ha ¿no? llovido. En el año 2002, efectivamente. Y fue el programa del que me siento más orgullosa porque todavía hoy la gente te recuerda por ese programa, por Canarias Directo. Hay gente que todavía me encuentro por la calle y me dice, yo merendaba contigo. Igual eso te hace un poco mayor, pero no importa, eso me llena de orgullo. Y luego el de más tensión, porque era un programa en directo que en cualquier momento, Pedro, tú sabes que el directo se podía venir abajo. Y de hecho se vino abajo en muchas ocasiones. Es que ¿sabes lo que pasa? Que tenía en el podcast tenía un apartado concreto para hablar de Canarias Directo y se adelantó. O sea que me voy a meter de lleno en Canarias Directo. Venga, vamos a hablar de Canarias Directo. Porque precisamente quería que recordáramos juntos aquel momento del día en el que casi no llegamos al directo, que fueron muchos, porque teníamos que correr muchísimo, íbamos de un lado para otro, y que aún así lo sacamos adelante. ¿Te viene a la mente algún directo de esas características? Bueno, yo recuerdo directos de ir casi pillados porque tú sabes bien que los reporteros por la mañana iban a grabar sus reportajes, pero con la misma venían, montaban el reportaje y ya tenían que salir a hacer un directo. O sea, que era una locura. Entonces, yo me pongo en la piel, yo porque estaba en el plató, pero yo me pongo en la piel de todos ustedes que estaban en la calle y de cómo lo hacen, ¿no? Y la labor de producción que también conllevaba el hecho de que los productores y productoras tenían que incluso buscar algo que se asemejara a aquel tema que íbamos tocando durante la mañana. Sí, porque aunque parezca que no, estaba todo muy hilado, ¿no? Sí, todo muy hilado. Y la verdad que llegar, bueno, a muchos habrán llegado, vamos, con la lengua por fuera y con los invitados ya colocados así, esperando que solo le pusieras el micro en la boca, porque vamos. Oye, y entre tantas historias que contamos, ¿hay alguna que recuerdes con especial cariño? Mira, recuerdo una, Pedro, que me hace mucha gracia, que yo no había dicho nada, que era mi cumpleaños, en una emisión de Canarias Directo, y resulta que, claro, todo el mundo lo sabía, pero yo no sabía que sabían que era mi cumpleaños. Y cuando conecto, yo no recuerdo qué reportero era o reportera, con un rebaño de cabras.
que podíamos ser perfectamente sí, o todos los cualquiera de componentes, ustedes, todos los sí, componentes del programa. Porque todos los rebaños de cabras, de ovejas y todo lo hemos sacado en Canarias Directo. Y de repente digo, ay, ¿y por qué todas esas cabras llevan como un lacito en el cuello o en el cogote, como un globo? Y dice, ¿has contado, Estíbaliz, cuántas cabras llevan el lacito con el globo en el cuello? Y yo digo, en el cogote. Y yo digo, pues no. Dice, la edad que tú cumples hoy. Entonces, la verdad que me emocionó ese momento, porque se habían acordado de mi cumpleaños y además se dieron, tuvieron la paciencia de a todas esas cabras, imagínate, colocarle un lacito con un globito. Qué bonito, ¿no? Con el número de mi edad, que no me acuerdo, 20 y algo sería en esa época, ¿no? Porque me incorporé con 24 años a la televisión canaria, pero... Ingeniosos sí que éramos, ¿no? Yo digo, ¿de dónde sacábamos nosotros Pues de los la imaginación? El equipo era solvente. Ahora con la perspectiva de que ha pasado el tiempo, que han pasado décadas, 2 décadas y medias casi, el equipo era muy solvente. Sí. Y además teníamos a gente que entendía y que vivía el Canarias Directo en toda su extensión, ¿no? Sí, además yo me pregunto hoy en día, ¿seríamos capaces de tener ese ingenio para ser un Canarias Directo hoy en día? Y yo creo que sí lo tendríamos, Pedro. Yo creo que no hay nada inventado, por mucho que digan que está todo inventado, hay cositas que todavía podemos descubrir. Y como también digo, que cada canario que hay en las islas, de los 2 millones y pico de canarios que tenemos de habitantes, tiene una historia que contar. Tenemos para 2 millones y pico de capítulos, Pedro. Pues sí. ¿Qué te parece? Yo creo que sería... Te estoy lanzando el reto. Sería un acierto que volviera a Canarias Directo, lo dejo por ahí. Bueno, siempre se decía que tú eras la calma en medio del caos. Me explico. Tengo una explicación súper sencilla. Porque tú eras realmente la que ponías cordura ante tanto caos y nunca mejor dicho, ¿no? ¿Cómo se lideraba un programa tan vivo, tan callejero, sin que se notara el temblor? Porque eran programas en los que los nervios estaban a flor de piel. Pues sí, además yo creo que, no sé si llamarlo una virtud que tengo, pero yo intento por dentro tragarme todos los nervios y manifestar de cara al público que estamos tranquilos, que todo está en calma, qué sitio más fabuloso vamos a visitar ahora, Pedro Rodríguez nos va a enseñar algo maravilloso, se va a tirar de un puente, pero mientras tanto está ocurriendo lo más grande detrás, ¿no? Ni Pedro ha llegado, ni existe puente, ¿sabes? Entonces los focos se han fundido, pero yo creo que esa también es la labor del comunicador, de la persona que se pone delante de la cámara, igual que del micrófono de la radio, el hecho de transmitir calma. Incluso en momentos y eventos que pueden ser muy traumáticos y trágicos, yo creo que no hay que caer en el sensacionalismo, sino transmitir calma, que yo creo que es lo que agradece la gente, serenidad, y yo he intentado siempre ser así. Aunque yo luego a lo mejor en mi vida personal o en mi familia soy como muy controladora, quiero todo en su sitio, todo tal, pero eso también lo llevo a la pantalla, pero de una forma serena, que la gente no se estrese. Porque yo creo que la gente cuando está en su casa lo más que agradece es no estar estresado, es estar tranquilo. Ahora que estamos viviendo la televisión a la carta, sí hay que reconocer que el Canarias Directo era un programa muy de merienda, muy familiar, muy de que la gente lo tenía súper posicionado en su agenda para disfrutarlo y para saborearlo, y sobre todo los niños y las niñas, ¿no? De aquellas generaciones, ¿no? Sí, además recuerdo, Pedro, que delante de Canarias Directo venía una telenovela infantil que se llamaba Carita de Ángel. Carita de Ángel. Y había muchos niños que seguían esa serie infantil y claro, ya se quedaban viendo Canarias Directo. ¿Y eso qué hacía, Pedro? Pues que sentaban a los niños con sus padres y madres y abuelos y abuelas en la televisión. Y yo creo que generábamos esa unión familiar ante la pantalla. Y entonces yo recuerdo además niños y niñas que me veían por la calle y me decían, oye, ¿tú ves a Carita de Ángel? ¿Tú le puedes pedir un autógrafo y me lo traes? Le digo, no, pues Carita de Ángel está al otro lado del Atlántico. Qué fuerte. Pero notabas como la tarde de la televisión canaria tenía ese público infantil y familiar sentado allí ante la pantalla. Tenía ese público y además se reflejaba en las audiencias, porque estamos hablando de cuotas de pantalla altísimas, impensables ahora mismo en un medio de comunicación. % de audiencia. Llegamos al 30 y pico, o sea, sí. puntos de 30 y pico % de cuota en la tarde, liderando por encima de las televisiones nacionales. Sí, increíble. Oye, ahora que ha pasado el tiempo, Estíbaliz, te das cuenta de lo pionero que fue el programa, ¿verdad? Sí, yo creo que marcamos un hito, lo seguimos, yo creo que se ha quedado ahí como un hito de la televisión canaria,
porque, te digo, basta con que sondees un poco entre la población para que recuerden con mucho cariño ese programa. Y yo creo que fue tal desafío, el de unir las 7 islas, que yo creo que cualquier canario que se sentara ante la televisión se sentía identificado con lo que veía. Oye, ¿y qué nos dejó o qué te dejó como periodista y como persona Canarias Directo? Pues me dejó cercanía. El saber que en Canarias hay distintos perfiles de personas, nos hace más tolerantes y que nos acerca quizás a lo que hablábamos antes, Pedro, a ese contacto con la tierra y a esa mano amiga, a ese ponerle, que seguramente te habrá pasado en alguna historia, de tener que poner más de una vez la manita en el hombro a alguna persona, claro, que se ha emocionado. Yo creo que eso, yo creo que es un programa que humanizó a los canarios mientras estuvo en pantalla. Y que además sirvió para mostrar una Canarias real, porque unimos Canarias, y nunca mejor dicho, ¿verdad? O sea, creamos un club de amigos y de amigas que empezaron de una forma diferente a conocer rincones de las islas que no conocían con anterioridad, ¿no? O sea, bueno, mostramos la Canarias real, nunca mejor dicho. Recuerdo que creamos un espacio entre Canarias Directo, se llama Hasta el último rincón, ¿no? Y vaya semanita. Y vaya semanita, bueno, eso era lo mejor, que eran las tomas falsas de los viernes. Ahí nos pillaban todo, vamos. Todos los teatrillos, porque en Canarias Directo también había teatrillos, ¿eh? Sí, o sea, sí. Hay cosas que estaban muy pactadas con los protagonistas de los reportajes, ¿no? Además, habían cosas muy bien producidas, Pedro, que eso es lo que también quería destacar de la producción de ese programa. Cuando íbamos a hacer un directo, todo estaba hilado, como tú decías, y ya tú sabías como reportero que ibas, como el productor te había organizado tu travesía por aquel directo, ¿no? Entonces, todo eso estaba guionizado de alguna manera, pero luego en los directos tú sabes que surge lo espontáneo y a veces se dan circunstancias en las que te tienes que reír. A mí lo que me encantaba era eso de estamos en casa, está con nosotros Estíbaliz Pérez, estamos en nuestro podcast y con ella vamos a compartir pues una charla y una conversación y será en unos minutos aquí en Canarias Directo. Me encanta. Además, luego iba pasando por programas, Pedro, y cuando iba publicidad o algo, siempre decía, bueno, y volveremos unos minutos. Y siempre me salía, estoy a punto de decir la coletilla aquí en Canarias Directo. Y era algo que tenía ahí en la mente como algo que me salía de forma ya... Cualquier tiempo pasado fue mejor, pero ahora vamos a volver otra vez al presente, si te parece, porque hay un salto interesante de Estíbaliz Pérez que deja la televisión y se viene a la radio. ¿Cómo estás? Pues encantada, feliz, porque el vuelto al medio en el que empecé, al medio en el que realmente yo siempre me vi, porque como te decía cuando era niña, lo de la televisión me parecía algo inalcanzable y me veía en la radio se escuchaba mucho en mi casa. Y aunque no tengo antecedentes familiares que se dedicaran a la radio o al periodismo, la radio siempre fue mi compañía, la mía, de mi familia, cuando calaba con mis abuelas, con mis tías, entre bastidores, lo que se escuchaba era la radio. Entonces, muchas veces yo pensaba, interiorizaba, y esto no lo comentaba con nadie, porque esos sueños de niña, a veces no lo comentas con nadie porque piensas que loca estás, ¿no? ¿Cómo vas a llegar ahí? Pero esos sueños de niña me hacían soñar, porque no soy yo la que estoy hablando y estas mujeres que están aquí calando son las que me están escuchando. Me imaginaba eso, ¿no? Qué vueltas a la vida, ¿no? Sí, qué vueltas a la vida. Oye, ¿te costó soltar mucho el control? ¿Te ha venido bien a nivel personal el cambio? Sí, me ha venido bien personal porque, bueno, yo decía, cuando me fui para la radio, bueno, yo no tengo la presión del vestuario, del maquillaje, de la televisión, pero sí, Pedro, lo sigo teniendo, porque 40 minutos de la radio se emite en la tele. Entonces también la gente en la tele puede ver parte de cómo se hace la radio, que eso también es bonito, ¿no? Enseñar cómo es la radio, pero con naturalidad. Es decir, si tengo que hacer gestos con el realizador de la radio, la gente me va a ver haciendo gestos. Pero esa es la esencia de la radio, que tú lo sabes muy bien, Pedro. Pero bueno, soy feliz. Era un medio al que quería volver al final de mi trayectoria profesional, pero se presentó la ocasión ahora y yo dije, ¿por qué no? Y aquí estoy. Eres la única mujer que compite en esa franja horaria, en el prime time de la radio, ¿no? En el horario de mañana. Eso
Sí, es un desafío porque cuando te pones a sintonizar las radios por la mañana solo escuchas voces masculinas y cuando me plantearon volver a la radio canaria, me lo planteé, pero no como soy la primera mujer que se va a escuchar en todo el archipiélago en el prime time de la radio. Pero luego, pensándolo fríamente, digo, pero es que es verdad. Yo digo... Rompiendo techos de cristal. Pues sí, yo digo, ya es hora, ¿no? Es verdad que es difícil, llegas a un medio donde los oyentes ya vienen con una trayectoria y familiarizándose con algunas voces, y llegas tú de nueva y dices, es un desafío, ¿no? Es acostumbrar tu voz o los oídos de los oyentes que se acostumbren a tu voz, pero bueno, ya llevo medio año, ¿quién lo diría? Y además con un EGM, que es el Estudio General de Medios, pues dando... Se ha portado bien, la verdad, se ha portado dando bien. resultados positivos pues para... sí, se ha portado muy bien el EGM y yo creo que eso al fin y al cabo nos motiva a todos los de la radio. ¿Cómo gestionas la presión de estar sola en un tramo tan importante de la radio? Al principio me parecía algo como... No sabía si tengo que demostrar más de lo que soy. Es un tramo donde se habla mucho de política, la gente... cuando escucha política en las radios de la mañana quieres que hagas preguntas incómodas a los políticos, no todo va a ser preguntas suaves, la gente quiere salsita, ¿no? Y claro, yo decía, estaré a la altura, y yo, ¿por qué no? Yo digo, ¿por qué tengo que demostrar ¿qué más tengo que demostrar? Yo creo que a lo largo de mi vida profesional ya he ido demostrando todo lo que sé hacer, soy yo, Estíbaliz Pérez, hago las cosas como soy, pregunto... así, de esta manera, y yo creo que al fin y al cabo no he tenido que forzar nada, simplemente me he dejado llevar, me he dejado fluir y me he preparado las entrevistas acorde a lo que creo que la gente quiere escuchar y preguntar. ¿Qué espacio solo tuyo necesitas para respirar, ya entrando en...? ¿Qué espacio mío necesito? Yo creo que a veces necesito un espacio. Es verdad que tengo, como te digo, el tiempo para mí es sagrado e intento aprovecharlo al máximo porque al final, para tener tiempo para mí, para mi familia y para mi trabajo, pero siempre busco un huequito, Pedro, una horita al día por lo menos, como vía de escape, el ejercicio. Entonces, no sé si a eso es a lo que te refieres, ese espacio que busco, pero busco espacio para soltar adrenalina, para derroche de adrenalina. Porque además el deporte te llena, ¿no? Y además lo haces en familia, ¿no? Sí, una familia muy deportiva. Sí, a veces lo hago en familia. Empiezo arrastrando a mi marido y de repente es bueno que lo hagas en familia porque acabas siendo el espejo de los que vienen detrás y ellos se acaban sumando también a lo mismo. Entonces, yo creo que en eso también es una forma de contribuir, ¿no? De que las cosas que haces bien, que las pueden imitar los que vienen detrás, y en ese sentido yo creo que con el deporte hemos ido arrastrando a las generaciones que vienen detrás. Estíbaliz Pérez vive en pareja, está casada, tiene 2 hijos. ¿Cómo concilias? ¿Cómo has podido conciliar a lo largo de todos estos años? Porque tú has estado al pie del cañón siempre. ¿Cómo has podido conciliar la vida familiar, la vida profesional? Fíjate, Pedro, lo has conseguido, ¿no? Sí, lo he conseguido porque gracias a mi marido lo he logrado. Es decir, al fin y al cabo no se trata de que él me ayude a mí, yo lo ayude a él. Es una cuestión de corresponsabilidad. Él sabe lo que tiene que hacer, yo sé lo que tengo que hacer dentro de la familia. Mis hijos, a medida que han ido creciendo, que son varones, también han intentado que asuman ese rol también de colaborar. Somos un hogar en el que tenemos que colaborar como si fuéramos una cooperativa y cada uno le corresponde unas tareas que tienen que hacer, y poco a poco eso ha hecho posible que con el paso del tiempo y con el crecimiento de ellos se me hayan hecho las cosas más fáciles, ¿no? Ya son más autónomos. Es verdad que cuando pequeños pues tiras un poco de los abuelos, abuelas para que te echen una mano, pero he podido hacerlo incluso en momentos de la vida que son tan pequeños y tú dices, ¿cómo es posible que le dedique tiempo al trabajo y dejo a mi hijo en una guardería y te sientas tan mal por dentro? Les digo, es que tampoco puedo frenar mi carrera. Mis hijos están bien, están con las personas que le quieren, que le dan cariño. Y yo creo que ellos tampoco nunca me lo han echado y me lo han reprochado. Es decir, yo he seguido con mi carrera, ellos son ahora unos chicos que ya tienen un porvenir prácticamente marcado, y yo digo, bueno, pues tampoco lo habré hecho tan mal, digo yo. Yo creo que las mujeres no tenemos que quedar con ese sentimiento de culpa de no haberle dedicado las horas necesarias a tus hijos. Hemos pecado de no ser egoístas con nosotras mismas.
Y yo creo que algo de egoístas también tenemos que ser, siempre y cuando no descuidemos tampoco la labor que ejercemos como madre, como padre, como educadores de los que vienen detrás, ¿no? Siempre que transmitamos valores, que es lo importante, yo creo que no tenemos por qué sacrificarlo. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarte por el papel de la mujer en el periodismo en Canarias. Porque de hecho hemos tenido alguna compañera tuya por aquí, lo hemos hecho. Yo creo que es una responsabilidad hablar de ese aspecto, ¿no? ¿El papel de la mujer en el periodismo de Canarias está en el lugar que debería estar? Yo creo que todavía no, porque el simple hecho de que a estas alturas de la vida, como tú has dicho, Pedro, yo sea la primera mujer en Canarias que se pone en la franja matinal, en ese prime time, que siempre ha estado reservado para los hombres, quiere decir que todavía falta mucho por recorrer. Parece que todavía escuchar una voz femenina en la radio por la mañana, en esa franja donde se habla de actualidad, de política, solo tienen credibilidad los hombres. ¿Por qué? Entonces... Que me encanta. No, es que, vamos a ver, es que me lo pregunto, yo creo que quiero que se lo pregunten los que nos están viendo. ¿Por qué tiene más credibilidad un hombre que una mujer en determinada franja? Yo recuerdo la Radio Nacional también, a nivel nacional. ¿Cuántas mujeres habían en la franja matinal en ese prime time? Nadie. Yo creo que la primera que tengo conciencia que llegó a romperlo todo fue Ángeles Barceló, en esa franja matinal de la Radio Nacional. Entonces, ¿por qué no? Yo creo que todavía nos falta, Pedro. La verdad que nos falta muchísimo todavía y me da pena. Me da pena que a estas alturas todavía de la vida... Hay que concienciar y hay que seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Sí, la pena es que eso, hay que seguir trabajando. Queda mucho camino. Bien. Bueno, ¿qué verdad personal estás dispuesta a contarnos hoy? ¿Qué verdad? ¿Estoy dispuesta a contar? Bueno, has contado muchas verdades, ¿no? Pero una que toque. Entre verdades puedo decir que yo también a lo largo de mi trayectoria, de lo que me he empapado para aprender ha sido de mi observación, ¿no? Yo creo que lo que he aprendido en mi trayectoria profesional, más que de leer libros o de aprender lecciones, de lo que aprendes de la experiencia y de lo que te aporten los demás. Y yo me he sabido rodear de profesionales de los que he aprendido mucho, de los que he observado mucho y de los que digo, esto me gusta, esto no me gusta. Hay otras personas que no me han aportado nada, con las que he trabajado, pero hay otras que sí, y yo creo que teniendo una capacidad de observación, uno se enriquece en la vida y avanza, ¿no? Y si no aprendes de los que te rodean, ¿de quiénes vas a aprender? Pero yo creo que entre las verdades que encuentro de mi trayectoria y de lo que quizás pocas veces cuento, es precisamente de eso, ¿no? de mi capacidad, no sé llamarlo capacidad de observación, pero sí de ir cogiendo de aquí. Esto me gusta, esto no me gusta, lo quito para allá. Entonces, quizás ir picoteando, ¿no? Qué bueno, qué interesante esto, ¿no? Sí, y además yo creo que todos lo hacemos en nuestra profesión, en el ámbito que sea, lo que igual no nos damos cuenta. Bueno, entramos en las preguntas bomba, 5 preguntas. Tú me consta que conoces el podcast. Algunas preguntas, sí, algunas preguntas... Bueno, pues nada, estas se las hacemos a todos los que pasan por aquí. Que por cierto, estamos encantados, estoy encantadísimo. ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento en la vida, Estíbaliz? Mi mayor arrepentimiento... Es que yo creo que realmente no me arrepiento así de nada. Yo creo que de todas maneras, cuando hay algo, un bache en la vida que tú dices, ay, me equivoqué en esto, aprendes. Entonces le sacas la parte positiva, pero no creo que tenga algo de lo que me pueda arrepentir. Algo vital, algo así que... No, yo creo que de cada cosa mala o de cada arrepentimiento en cosas muy puntuales, yo creo que he sacado un aprendizaje. Vale, ¿eres de mentiras? No. Mentiras piadosas. Esas que, ¿no? A mí me gusta también utilizarlas. Esas mentiras piadosas para ocultarle una sorpresa a alguien y te rías por un lado y para otro, le escondes algo, durante varios días lo tienes ahí medio perdido, pero son mentiras piadosas, no sé de mentir, no. Además yo creo que se me notaría. Si alguien viera tus búsquedas en Google, ¿te sacaría los colores? Pues no, porque realmente lo que busco en Google a diario tiene que ver mucho con la actualidad, con los invitados que entrevisto. Pues si mañana tengo un alcalde o tengo un consejero o tengo una consejera, pues va en base a lo que vas a realizar. Poco más, como mucho que sea algo para título personal en búsquedas en Google,
pues, ¿cómo quitarte una lesión que tienes en el tobillo? Porque ya estoy a esas alturas, Pedro. ¿Cómo quitarme el dolor en el femoral que ya no puedo ni levantarme? Yo esta mañana miré algo relacionado también con lo que comentas, que tengo la planta del pie con un dolor intensísimo. ¿Fascitis plantar? Que sí. Es horroroso. Te lo digo porque también lo he buscado, Pedro. Es horroroso. Bueno, ¿qué rumor falso te gustaría que fuera cierto sobre tu persona? ¿Qué rumor falso? Pues no sé, pero bueno, un rumor tampoco es que hayan habido en mi vida así especiales, pero recuerdo una cosa que me pasó una vez, que mi hermana, que es guardia civil, me manda una foto y me dice, ¿qué hacías conduciendo maquillándote? Porque además se veía que el coche está en circulación porque en la ventanilla se veía como que el paisaje se difuminaba. Y yo pero Pedro, te juro que vi la foto y me reconocí yo misma. Y yo decía, pero si soy yo. Y dije, pero yo no me maquillo en el coche. Y quiero montaje. Y claro, le llegó la fotografía a la Guardia Civil. No, era una foto que se hizo viral de alguien que se estaba maquillando, pero Pedro, si no es porque en el volante del coche, la marca del coche no era mi coche, yo hubiera dicho que era yo. Pero te juro que no soy de maquillarme en el coche. Bueno, eso fue como una especie de lo típico, ¿no? Que puede surgir un rumor, que puede empezar a circular. Y mi hermana le llegó la foto y dice, pero si está mi hermana, ¿qué hace mi hermana circulando, maquillándose? Además se ve que el coche como que estaba en marcha. Le dije, hasta ahí me quedé, ¿no? Imposible que sea yo porque no me maquillo. Pero digo, pero es que es idéntica a mí. Podría ser perfectamente. Bueno, ¿y qué es lo más ilegal que has hecho en la vida? Pues no, porque no he robado, no he hecho así nada en especial, no me he saltado de las normas. Hombre, yo me acuerdo a lo mejor que igual cuando tenía 13 años, lo típico que te fumas tu primer cigarro a escondidas. Yo no sé si eso era una legalidad en ese momento, pero en ese momento incluso hasta el cigarro, no... Me acuerdo que lo de la prohibición para mayores de 18 años creo que llegó después. Pero que yo recuerdo, Pedro, que cuando te fumabas, cuando alcancé mi primer cigarro fue porque me lo dieron en una boda. Era tan normal repartirlo en las bodas a las mujeres, unas cajetillas de cigarro a los hombres el puro, que para mí era como lo más normal del mundo y me sentí como que estaba cometiendo algo ilegal cuando me lo estaba fumando, pero a partir de ahí dije, esto no es lo mío. Es decir, yo nunca más he fumado. He sido fumadora pasiva, porque me he tragado el humo de los demás, pero no soy fumadora. Oye, ¿y qué mentira has dicho que te arrepientes con el paso del tiempo? Pues tampoco te digo que tenga ninguna mentira en concreto. De hecho, te decía que había hecho como mentiras piadosas o algo así, pero no se me viene así a la mente ninguna mentira de la... Y no sé. Estíbaliz, gracias por venir, pero es que no puedo acabar el podcast sin recordar una anécdota, porque vivimos muchas en aquel plato de televisión de la televisión canaria. Estíbaliz estaba embarazada. Bueno, Estíbaliz, aparte de estar embarazada, usaba unos tacones de vértigo, enormes. La veíamos pasar y decíamos, ya llega Estíbaliz con su tripita de embarazada y demás, ¿no? Y era fabulosa, ¿no? Y yo recuerdo que Estíbaliz en los directos, en los programas en directo, ya en su última etapa de embarazo, pues no lo pasaba del todo bien. No, se me bajaba la tensión. Se le bajaba la tensión. Entonces tenía que tener Coca-Cola y aceituna. Sí, algo salado, o Coca-Cola por lo menos con cafeína, algo que me levantara... Y siempre me he acordado de eso, porque yo estaba justamente al lado de Estíbaliz, por si a Estíbaliz le daba alguna cosita, y yo tenía que coger retomar el directo. Claro, es que Pedro era mi sustituto natural en el hecho, si me pasaba algo, si me ponía mala, ¿no? Siempre hay un sustituto a la hora de presentar, ¿no? Pero yo recuerdo, Pedro, que tú te podías haber ido para tu casa y te tenías que quedar hasta que terminara el programa por si Estíbaliz se caía, ¿no? O le daba algún mareo. Estíbaliz, siempre gracias por estar, gracias por ser como eres, gracias por la amistad y sobre todo gracias por darte el saltito en casa podcast, gracias por apoyarnos y gracias de corazón. Sabes que me tienes, siempre, Pedro. Cada siempre, vez que me llames, siempre. me tienes aquí y yo encantada de la vida de estar compartiendo estos minutos contigo. Hasta la próxima ocasión. Hasta yo pronto. también te quiero. Gracias, Estíbaliz, por hablar claro, por mostrarte de verdad, por venir a esta casa y hacerla un poco más tuya. Te admiramos y te esperamos siempre con cariño. Esta conversación queda aquí, pero tu voz sigue todas las mañanas en Canarias Radio.
en casa, el podcast de Pedro Rodríguez.